¿Qué es la Agenda Yacuiba 2040? Ese es el título de esta cápsula que quiero compartir contigo hoy. Es importante que la población tenga conciencia que un político es como un médico. El político lo que tiene que hacer es, así como el médico, hacer un diagnóstico general, un estudio de la sociedad. En este caso, el paciente es la sociedad. Después de hacer ese estudio de la sociedad, identifica los problemas de la sociedad. Lo mismo que un médico. Después de que identifica el problema, tiene que definir, crear, en base a su experiencia, su conocimiento, tiene que decidir por una solución, una aplicación de ciertas medidas, ¿no es cierto? En este caso, en el caso del médico, tomar alguna medicina, restringirse de algunos alimentos o de algunas acciones con el objetivo de atacar ese problema que se ha identificado oportunamente. Entonces, exactamente lo mismo sucede con los políticos profesionales, por supuesto. Los políticos lo que deben hacer o lo que tienen que hacer, porque para eso están, esa es su pega, esa es su responsabilidad, lo que tienen que hacer es identificar, después de hacer el diagnóstico, porque es elemental, esto es imprescindible, de hacer un estudio profundo, y para eso hay varios métodos, hay como 14 métodos para estudiar una sociedad. Dependiendo qué es lo que uno quiere, es decir, estos métodos, estas metodologías científicas que se usan en las academias, sirve para obtener cierta información. O sea, dependiendo para qué se quiere, qué tipo de información se quiere, se usa diferentes metodologías. Pero lo importante es conocer a profundidad, a través de este diagnóstico, a través de esta investigación, qué es lo que tiene el paciente. ¿En qué estado se encuentra? En el caso de la sociedad, en el caso de Yacuiba. Entonces, después de ello, se identifica cuáles son los problemas. Es decir, obviamente que hay una pirámide de problemas. Hay problemas primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. Entonces, se hace una pirámide de problemas. Y los problemas principales son los primeros problemas que deben ser atacados con urgencia. Entonces, para ello nosotros hemos creado, producto de esta investigación desde hace mucho tiempo, de muchos años ya, investigación de datos, tanto oficiales como extraoficiales, y también los creados, porque hay datos que están a disposición y hay otros datos que uno los crea, porque hace la investigación en campo. Entonces, hemos creado lo que nosotros llamamos la Agenda Yacuiba 2040. Este documento, que esta es la parte introductoria, en este documento nosotros dividimos la Agenda Yacuiba 2040, dividimos en 6 partes. La primera parte tiene que ver con la visión de la nueva Yacuiba. Esta es la visión de la nueva Yacuiba del siglo XXI. En este documento se encuentra qué tipo de Yacuiba queremos, qué Yacuiba perseguimos. O sea, producto de este diagnóstico, de este estudio, de esta investigación que hemos realizado junto a varios profesionales, hemos determinado qué es lo que deberíamos hacer desde el poder, desde la instancia de poder, para transformar, para cambiar Yacuiba. No solamente para cambiar, porque esta palabra cambiar está muy, parece una palabra mágica, pero está muy desusada, muy desautorizada, porque cambio significa el que yo me mude de ropa. Hoy estoy, por ejemplo, con esta polera, mañana estoy con otra polera, y pasado estoy con otra polera, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque eso se llama cambio, cuando hay la muda de la superficie. Transformación significa que cambie de rostro, por ejemplo, que cambie de color, que cambie de contextura. Esa sería transformación. La transformación es permanente, el cambio es volátil, ¿no es cierto? Entonces, el cambio con la transformación son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, con esta visión, o sea, ¿qué queremos? ¿Qué soñamos? ¿Qué tipo de Yacuiba soñamos en el futuro? Y el futuro se construye ahora. Es decir, no podemos esperar el futuro porque el futuro nunca llega. El futuro se construye desde este momento para que cuando llegue, se aproxime el futuro y se haga presente, deje de ser futuro, se convierta en lo que nosotros queremos. Para eso necesitamos la visión. La segunda parte elemental es este tema, los 12 pilares de la Agenda Yacuiba 2040. Estos son los 12 pilares que sostienen justamente, son las columnas, este es el piso, vamos a decirlo así, para ejemplificando como si estuviéramos construyendo una casa. Estas son las columnas. Estas son las partes más importantes, aquí están las 12, vamos a explicarlos lógicamente más adelante, los 12 pilares de la Agenda Yacuiba. ¿Cuáles son las columnas sobre las que va a soportar la nueva institucionalidad gubernativa municipal para construir la nueva Yacuiba del siglo XXI?
Luego está esto me gusta a mí, la Cueva de Lobos Emprendedores. Esta es una aceleradora, una usina, una incubadora de empresas que va a construir, que va a crear el gobierno municipal y que va a, obviamente, ¿y esto qué significa? Significa que los recursos públicos, las regalías, tenemos que invertir en la gente. Nosotros tenemos la premisa en esta agenda de que cero cemento, ya no más cemento, ya no fierro, ya no ladrillo, porque eso es pasión de los políticos corruptos. Les gusta el cemento, construyen obras faraónicas, porque ahí está la coima, ahí está el negocio. Es decir, nosotros vamos a acabar, a menos que esté estrictamente justificado, ¿no? Pero ya no vamos a construir por donde sea, como hongos, cemento por acá, cemento por allá, cemento por allá, porque sabemos que eso es negocio para los políticos. Solo el 50% de las obras los recursos que se construyen en esas obras se destina a la construcción. Lo demás va al bolsillo de los políticos y de empresarios corruptos. Eso es verdad y eso es cierto. Entonces, la otra parte de la agenda es esta. En esta parte decimos cómo lo vamos a hacer. Aquí viene la parte más difícil, ¿no? Hasta aquí hablamos de algunos sueños, bueno, hasta aquí digamos, ¿no? Aquí ya hablamos del cómo, que es esta. Creamos lo que nosotros llamamos la Cueva de Lobos Emprendedores. Pero en esto es un sueño, o sea, imaginamos, soñamos, es como cuando usted seguramente cuando era niño decía yo quiero ser astronauta, yo quiero ser aviador, quiero ser abogado, quiero ser médico, soñamos en ese momento, porque pensamos en un futuro, en lo que quisiéramos ser. Entonces, aquí está el cómo. ¿Qué vamos a hacer? Este documento establece el cómo lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer, en qué tiempo lo vamos a hacer y finalmente qué recursos vamos a utilizar. Para la aplicación de esta agenda, exclusivamente para esto necesitamos 2.000 millones de bolivianos en 20 años. Y obviamente hemos hecho cálculo con el gobierno municipal y da suficiente, es suficiente. El presupuesto que tiene actualmente con los que creemos en la proyección que va a venir, tenemos la capacidad para poder financiar esta agenda, este documento, esto es el cómo, es lo más complicado. Todo el mundo, todos los políticos dicen la salud, la educación, la falta de empleo, pero no dicen el cómo. Es decir, ese es el problema. Es decir, es como si el médico identificara el problema, usted le duele la cabeza, entonces debe ser por el estómago. Muy bien, entonces, pero eso no es suficiente, pues, ¿no? Tiene que decirle cómo va a resolver el problema, es decir, con un medicamento, tómese una pastilla, tómese esta hierba, no sé, pues. Entonces tiene que definirse cómo, no solamente el qué, sino el cómo. Además del cómo, el tiempo. Además del tiempo, la metodología. Además de la metodología, los instrumentos. Y el instrumentos, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes son las personas? Los operadores, no pueden ser cualquiera, ¿no? Tenemos que definir exactamente quiénes van a ser. Entonces, eso es lo que dice la agenda en las 6 tareas. Son 6 partes de la agenda. Luego, la otra parte tiene que ver con el Consejo Municipal, que estoy revisando algunos detalles. Hay una serie de estudios que se han realizado último del Consejo Municipal y obviamente vamos a presentar una propuesta concreta sobre el nuevo Consejo Municipal de acuerdo a la Agenda Yacuiba 2040. Y finalmente, obviamente, el tema de los motores del desarrollo Yacuiba. Es la 6ª parte de la Agenda Yacuiba 2040, que todavía obviamente está en ciertas correcciones. Entonces, yo quería presentarles el día de hoy la Agenda Yacuiba 2040. Este documento, aquí está, es la parte introductoria. En este documento nosotros explicamos, ¿no es cierto?, con detalle, explicamos cuál es nuestra visión, nuestro sueño, con qué Yacuiba soñamos. Para construir ahora, no tenemos que esperar 20 años. En 20 años tenemos la idea de tener la nueva Yacuiba del siglo XXI, pero la construimos desde hoy lo vamos a construir. Y para eso necesitamos el poder público, el poder político, el poder municipal, porque solamente desde ahí se puede trabajar, se puede construir en esta nueva Yacuiba. Nosotros vamos a explicar con detalle, de manera amplia, ¿no es cierto?, exhaustiva, a través de varios videos, conferencias, charlas, como también vamos a hacer unos folletos muy sencillos, muy simples, donde vamos a explicar, lógicamente, lo que contiene la agenda. Pero yo quiero adelantarle a usted que nosotros tenemos una propuesta seria, una propuesta honesta, una propuesta responsable sobre todo. Es decir, creemos de que ya deben terminar los aventureros, aquellos que prueban suerte, y desgraciadamente a esos que prueban suerte les va bien, ¿no? Les va bien a esos. Qué desgracia para Yacuiba, ¿no?
Algunos prueban suerte y les va bien, y aparecen en espacios públicos y después no hacen nada, y pasan como tristes, desconocidos, pasan por las entidades públicas. Porque no tienen la capacidad, no tienen simplemente lo que ellos querían era probar y les fue bien. Y aquí hay varios aventureros que se han lanzado y que están con ese objetivo de probar suerte porque a otros les ha ido bien. Y han cambiado su vida muchos, ¿no? Muchos en espacios han cambiado su vida y obviamente se han enriquecido rápidamente. Y otros creen de que ese es el camino. No, el servicio público es para servir a la sociedad, para transformar a la sociedad. Hay un libro que me gusta mucho, no quiero emborracharlo a usted, pero hay un libro de Karl Popper. Yo soy admirador de este señor liberal a ultranza, un economista muy destacado en la academia. Él escribe un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Es un libro de 800 páginas, un poquito pesado, pero es un libro realmente interesante porque en ese libro demuestra, apelando a ciclos históricos, cómo las sociedades abiertas, innovadoras, creativas, disruptivas, ese es el término correcto, disruptiva, sociedades que han logrado, digamos, que han interpelado y han roto los esquemas permanentemente, sociedades que han progresado rápido. Y sociedades tradicionales, sociedades cerradas, sociedades conservadoras, se han quedado estacionadas en el tiempo, en el pasado, en la historia. Entonces, Yacuiba debe romper ese esquema, ese círculo vicioso, ese caminar en círculo, ¿no? Debe romper. Debemos, del círculo vicioso, debemos pasar al círculo virtuoso, ascendente. Entonces, yo propongo esta agenda y le invito a que usted lea. Si usted tiene tiempo y le interesa y le gusta la política, lea este libro de Karl Popper, justamente porque le va a abrir la mente acerca de por qué otros países progresan y por qué otros países se quedan atrasados. Entonces, es importante de que Yacuiba haga una reflexión profunda sobre sus líderes. La competencia, mucho depende de la competencia de sus líderes. Cuando una sociedad es atrasada cuando sus líderes son malos. No porque la sociedad sea mala. Yacuiba es una población trabajadora, tiene recursos económicos, tiene recursos naturales, tiene recursos físicos, tiene recursos de todo tipo. Tiene oportunidades, hay una serie de factores positivos en Yacuiba. ¿Cuál es el problema? El problema está en la élite. El problema está arriba, en la clase política. Si seguimos eligiendo aventureros, si seguimos eligiendo gente que solamente le interesa ser rica y no trabajar por el pueblo para transformarla, solo para cambiar nada más, entonces no vamos a avanzar, no vamos a cambiar. Yo le invito a que usted lea ese libro de Karl Popper y se va a dar cuenta que tengo toda la razón. Solo las sociedades que generan este tipo de proyectos de largo plazo son las sociedades que progresan, son las sociedades que ganan, son las sociedades que se transforman y son las sociedades en las que la sociedad en su conjunto mejora.